Buenos días, continuamos con nuestro tercer y último bloque de Café Chilote. Hoy día, último día del año. Como decían en los antiguos tiempos, último día nadie se enoja. Así que hemos hablado de lo humano y lo divino para la gente que nos está escuchando en nuestra radio imagen Chiloé 88.3 en la provincia de Yanquihue, en la provincia de Chiloé, en la provincia de Palena. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Para quienes nos ven a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro y todas nuestras plataformas y redes sociales, también un abrazo. Y para quienes nos ven a través de nuestro canal de televisión, Imagen Televisión, señal 842 a través de Telefónica del Sur, en toda la región de los lagos y prontamente en todo el sur de Chile, un abrazo cariñoso también. Iniciamos la conversación de hoy día con el diputado de la República, Gabriel Ascencio. Continuamos con la ex ministra de Salud, Chilota también, una gran ex ministra, una gran doctora y una gran persona, ya socialista por esencia, de toda una vida, con Soledad Barría. Y ahora con un destacado sociólogo, una persona muy influyente de muchos años de la política, que como el cuarto poder del Estado son las comunicaciones y gente intelectual que tiene una mirada muy crítica respecto al modelo, nos las invitan mucho a los medios nacionales. Nosotros tenemos así la posibilidad de tener a este gran entrevistado, a don Gustavo Ruz, sociólogo de profesión y coordinador nacional del Movimiento Asamblea Constituyente. ¿Cómo está, don Gustavo? Muy buenos días. Hola, buenos días Claudio, te saludo a los colaboradores de este equipo de Radio Imagen y a los que nos están escuchando y viendo en la región de los lagos y de la comuna de Chiloé. Así que muy grato de comunicarme y siento una sana envidia de no estar compartiendo los cielos chilotes y estar aquí bajo el smog santiaguino, pero echémosle para adelante, así es la vida. Pero ya vendrán tiempos donde puedas estar acá, pues, Gustavo. Sí, espero ir luego. Antes de partir con los temas de contingencia, con los temas de actualidad, me voy a dar un espacio, o nos vamos a dar un espacio todos, para poder consultarte y poder preguntarte cuál es tu historia. Cuéntanos tu trayectoria política, desde dónde, cuándo nace, lo que viviste, porque es súper importante para las nuevas generaciones. Yo soy de la generación que tenía 8 años cuando recuperamos la democracia. Ya, por ende, tú tienes toda una vida para atrás. Cuéntanos un poco de eso y después vamos a tener el tiempo necesario para conversar más de lo que tú llamas lo que es relevante, que es la Asamblea Constituyente. Sí. Bueno, nos tomaría mucho tiempo, pero una pincelada así para que nuestros auditores y auditoras nos familiaricemos, a pesar de que he estado varias veces en Chile y en varias entrevistas, pero en realidad lo relevante es que yo fui un dirigente de los estudiantes de la enseñanza media en la provincia de Ñuble, en la Universidad de Concepción y en la Universidad Técnica del Estado, hoy se llama Universidad de Santiago de Chile. Y de ahí, siendo un activista estudiantil influyente en la reforma universitaria de esos años, fui invitado por el presidente, por el candidato Salvador Allende a su campaña. Yo había apoyado por familia, por mis padres, a Allende el 58, el 64, siendo niño. Pero el 70 trabajé directamente con él en su comando, porque en esos años era el presidente de la Juventud Socialista de Chile. Ahora ya llevo 30 y tantos años que no tengo partido político, pero en ese tiempo, desde mi posición de la Juventud Socialista y del Partido Socialista, estuve en un trabajo de un par de años con el presidente muy cercano. Y luego el golpe, bueno, resistir, con toda la gente que se sacrificó, el propio sacrificio del presidente, no quedaba más que resistir, era lo ético, era lo justo, y se sabía que resistir era morir. Varios de mis compañeros, todo mi equipo de dirección clandestina fue detenido, desaparecido. Yo caí antes en manos de la Fuerza Aérea y por circunstancias que no son aquí del caso profundizar, como es público y notorio, quedé vivo, ¿ya? Claro. Yo estuve detenido, desaparecido, me pasó todo lo que le pasó a miles y miles y miles de chilenas y chilenos en las cárceles. Estuve algunos años, pocos años en realidad, en el exterior, pero ahí en el exterior había una opinión pública mundial contra Pinochet. O sea, cualquier persona común y corriente decía: Pinochet es Hitler, Pinochet es un demonio, qué sé yo. Entonces hubo mucho trabajo de solidaridad con el pueblo chileno y con cientos de miles de inmigrantes chilenos. Entonces yo fui coordinador en la Unidad Popular que estaba en Europa,
de las relaciones internacionales. Por lo tanto, tuve una experiencia de entender no solo la situación internacional que rodeó el golpe, sino que también los conflictos que había en el mundo en esa época, en plena Guerra Fría. Para qué te digo, lo que se llamaba la cortina de hierro era infranqueable, ¿no? Los de allá y los de acá. Claro. Y luego entonces me vine clandestino nuevamente el año 83 a Chile, y estuve clandestino hasta después de la visita del Papa. De manera que con la ayuda de algunos personeros de la iglesia, y por cierto de los compañeros de la resistencia, me legalicé después de la visita del Papa, porque el Papa cuando llegó acá a Chile dijo: es el colmo que haya tanto exiliado, no debe existir el exilio, ¿no? Las personas que están expulsadas del país deberían volver. Ese fue el llamamiento que hizo el Papa. Entonces, muchos de los que estaban afuera volvieron así sangre pato, se metieron por la frontera nomás. Claro. Yo me había metido antes, el 83, pero ahí me legalicé, digamos, entré a la vía pública hasta ahora. Claro. Pero acá ya, cuando ya volví, yo ya no tenía partido y me parecía una tontera andar en pequeñas sectas, pequeños grupos, pequeños negocios, pequeñas cúpulas, y me dediqué entonces a las cuestiones que unen, las fundamentales. Lo que une a los chilenos es el cobre, como Gabriela Mistral decía: Chile es cobre, ¿no? Claro. Entonces la defensa del cobre, la recuperación del cobre, que como ustedes saben fue enajenado a mano extranjera en estos últimos 30 años prácticamente. Claro. Y después, poquito después, la Asamblea Constituyente, porque era evidente que todos los sectores que estábamos contra Pinochet hasta 1989 nos comprometimos con hacer una asamblea constituyente. Claro. Esta cuestión es más vieja que el hilo negro. Claro. O sea, Gustavo, esto viene de 1812. Claro. Sin embargo, Erwin dilató la cuestión, entonces nosotros formamos un comité para hacer una asamblea constituyente, y aquí estoy, pues, a tus órdenes, claro, Claudio, en esa pelea. Claro. Gustavo, bueno, primero que todo, darte las gracias por la posibilidad de poder conversar contigo, por la historia que nos cuentas, porque yo creo que los pueblos se construyen con historia, y tú no puedes desarrollar políticas públicas hacia adelante, o no puedes desarrollar una vida hacia adelante si no eres respetuoso de la historia que tienes atrás, y claramente tú tienes una gran historia. Y de una u otra manera es importante también hacer una reflexión o hacer un encuadro de lo que ha pasado este año, desde octubre del año 2019, donde se inicia esta revuelta social cuando los jóvenes saltan el torniquete y dicen: no son 30 pesos, son 30 años, ¿ya? Pero claramente no son 30 años, un poco más, digamos, porque también hay que sumar la dictadura, donde se profundizó un modelo neoliberal perverso que hace que Chile sea de los países más desiguales del mundo. Detalla este tema fuertemente, y lo que hace es de que se confluyen las fuerzas de la oposición con el gobierno para generar un acuerdo de paz. Yo no sé cuál es tu posición respecto al acuerdo de paz. Yo te voy a contar el mío para que empecemos a conversar. Yo siempre estuve en contra de este acuerdo de paz porque tenía 3 principios fundamentales. Primero, salvar a Piñera, que en ese momento marcaba lo que marca ahora, incluso un poco menos, un 5%. En segundo lugar, sacar del sarcófago a muchos políticos que estaban en el olvido y los reviven políticamente. Ahí vemos al famoso Correa, que fue socialista, y otros, hablándonos de democracia, ya cuando ellos profundizaron una dictadura neoliberal perversa. Y en tercer lugar, darle un respiro a los partidos políticos que también estaban sin ninguna posibilidad de poder tener reacción, y los partidos políticos se terminan apoderando de este proceso constituyente. Pero hay un punto clave en lo que tú planteas, porque tú eres coordinador nacional del movimiento Asamblea Constituyente. Si uno se remonta antes del acuerdo de paz, la gente no hablaba ya de proceso constituyente. Ya la gente hablaba de asamblea constituyente. Ya la gente quería una asamblea constituyente. Por ende, partamos con esta conversación de hacer la división. ¿Cuál es la diferencia entre una asamblea constituyente y una convención constitucional? Si tú me permites, voy a tomarme de tus palabras, como conversamos en la previa, que haríamos un intercambio, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero comentar, antes de responder tu pregunta, 2 aceleraciones que tú hiciste. Una, la importancia de la historia, porque de allá viene todo este proceso, ¿no? En realidad, lo que está en juego, si hay convención constitucional
o si hay asamblea constituyente, que es lo que proponemos nosotros, que algún día tendrá que haber asamblea constituyente en Chile, independientemente de lo que ocurra con esta convención, lo que está en juego es si los chilenos y las chilenas podemos ser dueños de nuestro destino, si podemos decidir qué hacer con esta enorme riqueza que tenemos, Claudio, que es colosal. El primer problema que tenemos es que la mayoría de los chilenos y las chilenas no se dan cuenta que están viviendo en un pozo de oro. Chile es uno de los países más ricos del mundo. Pero difícilmente habrá 5 o 6 países en el mundo que en comparación con su poca población tenemos tanta riqueza. Entonces, el problema que tenemos ahora es histórico. ¿Por qué? Porque llegaron los españoles durante casi 400 años, se llevaban nuestra riqueza y no les interesaba lo que pasara acá, que nos jodamos el resto de los que estamos viviendo en este territorio, ¿verdad? Claro, como los mapuches le dieron 3 palizas del siglo XVI, el rey de España, que era muy sensato, dijo ya, no vamos a seguir en guerra con los mapuches, y parlamentaron, hicieron un acuerdo de paz entre ellos, pero ese acuerdo de paz también lo ratificó el gobierno de Chile en 1825, en Trapigüe. Entonces, el primer elemento es que la dominación española primero, la dominación inglesa en todo el siglo XIX, que selló nuestro salitre, nuestra plata, que derrocó al presidente Almacea, que nos arrastró a la guerra con Perú y Bolivia. Y en el siglo XX, la dominación de Estados Unidos tenían un mismo fin, el fin de llevarse nuestra riqueza. Claro. ¿Ya? Porque es mucha riqueza y basta que quede el 1% de esa riqueza en Chile para que este país funcione mal como funciona. Pero tú te imaginas si nos quedáramos con el 99% restante, si nos quedáramos aquí en Chile con el cobre, si en Chile hiciéramos fundición, refinación de cobre, industria de cobre, si en Chile utilizáramos el potencial marítimo, pesquero, del fondo marítimo, la nieve, el agua dulce que tenemos, la energía que tenemos, etcétera. No es el objeto de este programa, pero yo quiero destacar este punto de que lo que está en juego entre la Convención Constitucional y la Asamblea Constituyente, lo que está en juego es si los chilenos somos soberanos o no somos soberanos, si somos dueños de nuestro destino o no somos dueños de nuestro destino, si tenemos autodeterminación o no tenemos autodeterminación. Eso es lo central. Lo demás es la hojarasca, es la espuma, ¿eh? Es como quien dice el comidillo de la cosa. Pero lo central es que estamos amarrados a un sistema en que poderes externos controlan más del 80% de nuestra economía. No solo nuestros recursos mineros, sino que también de nuestro comercio, los seguros, de los fondos de la AFP, del capital bancario, para qué decir la Fuerza Armada. Ningún coronel pasa a general si no va a rendir examen a Estados Unidos. Tenemos una base militar de Estados Unidos aquí en Concón, aquí a pocos kilómetros de Santiago. Es una vergüenza, nadie lo ha autorizado. ¿Te fijas? O sea, somos un país neocolonial, no somos una república independiente, soberana, libre, con autodeterminación. Nada de eso. Entonces, el cuadro que tenemos ahora es un cuadro que se arrastra, como decías tú, no 30 años, tampoco se arrastra 47 años, porque tampoco viene Pinochet, se arrastra más de 500 años. Esa es la verdad, ¿ya? Y no un cuadro que afecta solamente a Chile, sino que afecta a toda América Latina. Primera cosa. La segunda cuestión es que efectivamente, como tú señalas, cuando a nosotros nos vendieron la pomada, ¿no? Nos vendieron la pomada de que cuando Pinochet se cambió el traje militar y se puso un traje, ¿te acuerdas el trajecito de seda azul, con esa carita de viejito pascuero que tomó Pinochet? Tú eras muy joven probablemente, pero cuando terminó el régimen de Pinochet, Pinochet siguió como comandante en jefe del ejército. Claro. 8 años. Entonces, pero no solo él. Y senador. Los grupos económicos que se enriquecieron con Pinochet, a partir de Patricio Elwin, se enriquecieron mucho más. Es decir, el modelo económico se incrementó, se profundizó, se amplió a todas las esferas de la sociedad en un grado criminal, porque a raíz de eso ha muerto mucha gente, a raíz de eso se enferma mucha gente, a raíz de eso, más o menos el 70% de los que vivimos en nuestro trabajo vivimos a duras penas. Hay un 30% que tiene un buen sueldo y hay un 1% que tiene
más del 40% de lo que gana todo Chile. O sea, hay una minoría ultra rica y hay un 30% que más o menos lo pasa bien, que puede ir de vacaciones a Hawái, van a Disneylandia, ¿verdad? Tiene una casita en el campo sobre la ciudad. Pero hay un 70% que lo pasa mal y, por favor, hay un 40% que lo pasa requete mal, pero sumamente mal, con angustia. Su vida es un infierno, ¿no? No es un pequeño grupo de cesantes, no. Tú tienes trabajo, tienes un contrato de trabajo y eres pobre, ganas menos de 400.000 pesos mensuales, y en Chile con 400.000 pesos eres pobre. Y jubilas con 180.000 pesos mensuales y ya eres pobre, requiete, y lo vives mal, muy mal. Entonces, este cuadro se nos presentó a nosotros como que no, que éramos los jaguares, los fantásticos, los macanudos de toda América Latina. Los demás eran todos los pobres diablos, los argentinos, los brasileños, los mexicanos, eran una porquería al lado nuestro. Nosotros éramos los macanudos. Bueno, esta mentira que se construye a partir del gobierno de Patricio Aylwin, con el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, el gobierno de Bachelet, de Lagos y de Piñera, en todos esos gobiernos se alimenta esta mentira de un país ejemplar para el mundo. Cuando vino José Piñera a Chile y dijo que las AFP eran un Mercedes-Benz, ¿ya? Ese cuento se lo creyó mucha gente. Pero esto no quedó, afortunadamente no quedó entre los intelectuales y los políticos y los politiqueros y los diputados y los senadores, no. Esto se hizo carne en el pueblo y salió a la calle octubre del 2019 y el pueblo en la calle terminó el debate. O sea, después de octubre del 2019, ¿alguien puede decir que las AFP son buenas? ¿Alguien puede decir que los salarios son buenos? ¿Alguien puede decir que la salud es buena? ¿Alguien puede decir que la educación es buena? ¿Alguien puede decir que el centralismo brutal que ejerce Santiago sobre las regiones es algo bueno, que es un modelo para el mundo? ¿Alguien puede decir que el atropello sobre los mapuches y el genocidio sobre el pueblo mapuche, que es ilegal? Chile arrasó a los mapuches sin declararles la guerra, violando los tratados que Chile había firmado con el pueblo mapuche. ¿Alguien puede decir que la solución militar de aplastar a los mapuches en 1864 y en 1883 fue justa, fue producto de un pacto social, fue producto de un diálogo, fue producto de la democracia? Nadie puede decir eso. Es decir, en octubre del año pasado se derrumbó la mentira de que Chile era un país modelo y salió la triste verdad, la sangrienta verdad, de que todo lo que tenemos de institucionalidad ha sido impuesto por la violencia, por la fuerza. Es decir, los sueldos que tienen, los contratos que tienen, la mala jubilación que tiene y todos los males que tú padeces vienen del bombardeo a la moneda. Vienen porque el pueblo no pudo expresarse nunca más. Entonces, viene la violencia, tierra arrasada, muertos, desaparecidos, torturados, exiliados, y ahora entonces nos dictan una constitución en 1980 que todo eso que fue impuesto a balazos, con tortura y con violencia, violencia del Estado, violencia terrorista, aparece como normal. ¿Te fijas el detalle? Es constitucional que el Tribunal Constitucional manda más que el Parlamento. Es constitucional que las Fuerzas Armadas gastan plata en orgías, porque eso es lo que hicieron, en darse la vida faraónica en Europa, y no le pasa nada al comandante en jefe ni a los altos mandos. Es normal que maten 30 jóvenes ahí en las manifestaciones de octubre y no hay un responsable por 30 asesinatos. Y es normal que haya 400 jóvenes que perdieron un ojo o dos ojos y no hay culpables. Eso se normaliza. ¿Por qué? Porque la Constitución permite con su silencio, deja pasar estas cosas. ¿Me entiendes tú? La Constitución de Pinochet tiene dos problemas. Una, las cosas que dice, que son horrorosas, ya porque establece el privilegio del dinero por sobre la persona humana, pero tiene otro problema esa Constitución. Las cosas que no dice, querido Claudio, no dice que la mujer es sujeto de derecho. La mujer chilena no existe en la Constitución. El mapuche no existe, por lo tanto matan a Catrillanca y no pasa nada, porque Catrillanca no es sujeto de derecho en su condición indígena. ¿Me explico? Entonces, esta constitución es horrorosa por lo que dice, porque permite que el dinero
arrase con la vida humana, y lo estamos viendo, y también por lo que no dice, porque guarda silencio sobre el saqueo de nuestro cobre, de nuestro litio, de nuestro oro, de nuestro mar, de nuestra pesca, de nuestros bosques, bueno, todo el saqueo de la AFP, de tus propias imposiciones previsionales que sirven para que un grupo de especuladores en Europa hagan sus propios negocios. Cuando ellos pierden, te cargan a ti las pérdidas. Gustavo, estaba haciendo el análisis de la diferencia entre la Convención Constitucional y la Asamblea Constituyente. Bueno, para terminar entonces esta introducción, que salió un poquito larga porque tu pregunta fue muy profunda y te la agradezco mucho, se nota que te preparaste en el tema, claramente la Convención Constitucional permite que este estado de cosas, impuesto por poderes extranjeros como España a 300 años, Inglaterra 100 años, Estados Unidos 100 años, el golpe de Estado, el bombardeo de la moneda, todo este sistema previsional de educación, de salud, que es producto de una imposición de arriba hacia abajo contra el pueblo, que todo eso continúe. Le da la oportunidad de que eso se prolongue 30 o 100 años más, ¿ya? En cambio, la Asamblea Constituyente es una clara oportunidad de que eso cambie, pero que cambie pacíficamente, escuchándolos a todas y a todos, porque la Asamblea Constituyente es el pueblo el que en debates en la base, en las asambleas territoriales, en los cabildos, discute las cosas y le da un mandato a los delegados. Le dice, usted va a ir a la Asamblea Constituyente y va a exigir que el cobre sea para Chile, va a exigir que Santiago no sea más, el centralismo santiaguino se acabe, que los privilegios militares se acaben. Es decir, la gente le da orden a los delegados. Y los delegados, una vez que han sido elegidos por el pueblo, sin exclusión de nadie, en igualdad de condiciones, por favor, Claudio, esto es un dato principal, son elegidos en igualdad de condiciones de todo el país y 1,5 millones que está fuera del país. Entonces, toman las decisiones dialogando y generando un consenso mayoritario. Y con ese consenso, entonces, le proponen al pueblo chileno una constitución y el pueblo vota la constitución que le propuso la Asamblea Constituyente, pero el pueblo chileno siguió los debates antes de la Asamblea Constituyente, durante la Constituyente y después de la Constituyente. O sea, la diferencia entre una y otra es que en la Asamblea Constituyente el protagonista principal es el pueblo, los 9 pueblos de Chile, ¿ya? En cambio, en la Convención Constitucional el protagonista principal es el operador político del partido de la cúpula santiaguina, porque no te quepa ninguna duda que el delegado de Chiloé a la Convención Constitucional lo va a elegir la cúpula santiaguina del Partido Radical, del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Socialista. Entonces, ¿qué es lo que hace la oligarquía? La oligarquía que se adueñó del país y se lo entregó a capitales extranjeros, con las grandes utilidades que tiene, se compra a las cúpulas de los partidos políticos, se compra a los parlamentarios, se los compra de distintas maneras, no siempre hay un cheque de por medio, hay distintas formas sutiles de cooptar a las cúpulas políticas. Entonces, una vez que las cooptó, las cúpulas políticas se preocupan que el delegado hable de democracia, hable de libertad, hable del derecho de la mujer, del derecho de los campesinos, del derecho de los jóvenes, puras palabras bonitas. Pero vota otra cosa. A la hora de votar, vota otra cosa. A la hora de los que hubo, que se sigan llevando el cobre, que se sigan llevando el litio, que se sigan llevando las utilidades de las AFP, que se sigan llegando nuestro mar, nuestro ambiente, en fin, nuestra enorme riqueza. Entonces, la diferencia entre una convención constitucional, que es lo que vamos a tener ahora a partir de abril de este año, del 2021, y una asamblea constituyente, que algún día tendremos, porque nosotros estamos luchando para que haya una verdadera asamblea constituyente, y no esta pantomima que es la convención constitucional, la diferencia es del cielo a la tierra. En una decide el pueblo y en la otra decide la cúpula parlamentaria. Si me permites, es un resumen a tu pregunta. Nos queda bastante claro y bastante pedagógico por lo demás. Gustavo, ¿existirá alguna posibilidad de que en este proceso de discusión del proceso constituyente o de la asamblea constituyente, vamos a ver a qué llegamos al final del día, este 2%, estos 2/3 podamos de una u otra forma extirparlos, porque hay algunas voces que dicen que una vez que se empieza a discutir respecto a la Constitución, el soberano es el pueblo.
En consecuencia, basta que el 50+1 delibere. Bueno, qué bueno que se dan cuenta ahora que el soberano es el pueblo, pero deben haberse dado cuenta la noche del 15 de noviembre, O sea, cuando me doy, me doy, me doy claro, cuenta, yo, me doy cuenta yo no sé si es que los sí, partidos no, políticos se han dado no, cuenta todavía. tú eres un buen periodista, estás atento a las cosas, pero Claro. esos señores, cuando estaban encerrados a las 3 de la mañana, estuvieron encerrados el día 14 de noviembre, desde las 2 de la tarde hasta el 15 de noviembre a las 3 de la mañana. Estaban muertos de miedo. ¿Sabes por qué estaban muertos de miedo? Y Claudio, estaban muertos de miedo porque el dueño del imperio, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, 3 días antes había declarado lo siguiente, abre comillas: si continúa la inestabilidad social en Chile, Estados Unidos recurrirá a otro Pinochet, cierre comillas. Ese tipo, tú sabes que con el dedo chico aprieta un botón y declara la Tercera Guerra Mundial, tiene un poder Claro. atómico, ¿verdad? Tiene un poder gigantesco. Y Estados Unidos es la potencia que dio el golpe contra Allende e instaló a Pinochet, y es la misma potencia que sacó a Pinochet porque les molestaba en el año 89, claro, y puso a Patricio Erwin que les convenía, porque Erwin les convenía más que Pinochet, y por eso Estados Unidos intervino. Por lo tanto, la opinión de este señor no es como la opinión tuya o la mía, no, es de un tipo con poder. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los señores de la cúpula de los partidos? Se arratonaron, se escondieron en un rincón de los pasillos parlamentarios sin el pueblo. ¿Te fijas? Ignoraron al pueblo, lo dejaron afuera, no invitaron a nadie representante del movimiento, de los movimientos populares que habíamos estado en la calle. ¿Ya? Entonces, que ahora ellos vengan a decir, no, que el pueblo tiene que redactar la Constitución. Bueno, ¿por qué llegaron a un acuerdo a espaldas del pueblo el 15 de noviembre? ¿Por qué no hubo un debate en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, en las bases de los partidos políticos, Claudio? Si la primera víctima de esta corrupción cupular son los militantes socialistas, comunistas, radicales, claro, PPD, porque a esas bases no les preguntan ni la hora. Y claro, te lo voy a demostrar, porque seguramente alguien te va a llamar por teléfono y te va a decir, mire, Gustavo Ruz está diciendo tales tonteras. Mira, esto ocurrió, por favor toma nota, el 14 de noviembre fue la transaca, la cocina, ¿no? Ahí entre gallo y medianoche ellos decidieron cómo salvan el modelo de Pinochet, cómo salvan el neoliberalismo, cómo salvan las utilidades de las empresas extranjeras, las utilidades de los bancos, los privilegios militares, los privilegios santiaguinos, los privilegios de los partidos políticos en la cúpula, ojo, en la cúpula. Ellos decidieron favorecer a los de arriba, ¿ya? Y olvidarse de los de abajo. Esto ocurrió ese día 14 de noviembre. Pero resulta que un detalle que muy pocos conocen, y espero que ahora los chilotes lo conozcan, y las chilotas, que 4 días antes, Claudio, el 11 de noviembre, 4 días antes, la misma semana, todos estos dirigentes políticos, incluyendo los del Frente Amplio y del Partido Comunista, y la Concertación y Democracia Cristiana, todos los jefes, los números 1, firman un documento en que le dicen a Piñera, señor Piñera, usted no puede cambiar la Constitución dentro del actual Parlamento. Usted tiene que llamar a una asamblea constituyente. Te lo estoy citando textualmente. Y eso no se sabía. Esto no se sabía. Eso, sin embargo, está Google y ahí están las actas, claro, y está la prensa del día siguiente, del martes 12. Claro, el martes 12, varios medios, Radio Universidad de Chile, por ejemplo, lo publicó, ¿no? Y está la constancia, están las firmas. Yo te la puedo mandar a ti, por favor, para que tú a tus televidentes se los muestres, ¿ya? Claro. La firma en que estos señores dicen, para salir de esta terrible crisis que se ha desatado, venía de antes de la crisis, pero la crisis se desató en octubre, para salir de esta crisis tiene que haber asamblea constituyente. Claudio, así piensa toda la gente decente, la gente, claro, culta, el decano de la universidad de Derecho, el rector, la gente, los científicos, toda la gente normal, la gente común y corriente, sabe que para enfrentar una crisis hay que preguntarle a todas y a todos, y entre todas y todos, y eso en la Asamblea Constituyente decidimos. Pero estos, claro, señores, sabiendo eso, lo plantean por escrito el 11 de noviembre y 4 días después, más bien dicho,
3 días y medio después, con todo respeto, ¿no? Claudican, se ponen de rodillas y aceptan la Convención Constitucional que, como tú muy bien dijiste en tu introducción, nadie pidió. Nadie, en ningún letrero, en octubre, el 18 de octubre, el 25 de octubre, Arica Magallanes, el único letrero que daba vueltas por todo Chile era Asamblea Constituyente. Claro. La AC o Asamblea Constituyente, la bandera mapuche, la bandera chilena, no, la bandera de los partidos no, prácticamente ningún partido era aceptado ahí, y por lo tanto ellos sabían que el pueblo quería Asamblea Constituyente y pactan que la Asamblea Constituyente no aparece en la papeleta. Entonces después te mienten, a nosotros las chilenas y a los chilenos nos mienten y nos dicen, en la papeleta número 2, usted decide quién redacta la Constitución, convención mixta o convención constitucional. Entonces yo le digo, párele un poquitito. Si yo decido Asamblea Constituyente, no quiero convención mixta y convención constitucional. ¿Qué me responden ellos? Te jodiste, porque nosotros decidimos, nosotros los parlamentarios, este grupo de privilegiados que representa a menos del 5% de la opinión pública, nosotros decidimos que ustedes, los de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, no decidan, porque los ciudadanos comunes y corrientes queríamos decidir la Asamblea Constituyente, pero ellos nos obligaron a decidir Convención Constitucional. ¿Y por qué? Y la gran mentira es la siguiente, la pregunta es ¿por qué? Que la Convención Constitucional es de izquierda y que la Convención Mixta es de derecha. Falso. Claro. La Convención Mixta, la única diferencia que tenía era que los diputados tenían el 50%. Pero en la Convención Constitucional, Claudio, te lo pregunto de cara a nuestros televidentes de Chile, claro, ¿quién elige los delegados a la Convención Constitucional? Los partidos políticos. ¿Los partidos? Claro. O sea que da lo mismo que el partido elija a un diputado o a un operador político. Es lo mismo. ¿Entiendes tú? A los diputados también los eligen directamente los partidos políticos porque no hay mucha opción. Exacto. Así que exactamente lo mismo. Ahora, aclaremos las cosas. ¿Qué importancia tiene que los partidos políticos, que durante 30 años nos hundieron en este pantano, porque ellos son los responsables de haber avalado este modelo, de haberlo profundizado? ¿Qué importancia que ellos sigan 30 años más? Claro. La importancia que tiene es que estos partidos están comprometidos con los capitales extranjeros que se roban nuestra riqueza. Claro. Gustavo, hay un tema. Cómplices. Claro, Gustavo, déjame terminar. Sí, por favor, termino esta frase. Sí. Solamente una frase. Ellos son cómplices de todo lo que significó que la economía chilena se vaciara hacia el extranjero y que en Chile quedaran las migajas, y por lo tanto, como quedaron las migajas, no había hospitales para los enfermos de COVID-19 y se moría la gente y se sigue muriendo y no hay trazabilidad y no hay todos los insumos que se requieren, instrumentos para combatir la pandemia. Entonces, lo que ha ocurrido es que ellos han salvado al sistema neoliberal, han salvado a las empresas extranjeras que son las dueñas del país y se han salvado a sí mismos. ¿Por qué? Porque un diputado, estimado Claudio, gana 9 millones de pesos mensuales. Y un senador, Claudio, gana 16 millones de pesos mensuales. Y estimado Claudio, el presidente del Senado, que dio cuenta del Pacto por la Paz, gana 32 millones de pesos mensuales. Entonces, estos individuos se estaban defendiendo a sí mismos y le dieron con la puerta en la nariz al pueblo que exigía Asamblea Constituyente. Ahora, ¿por qué es tan grave esto? Porque en Chile todos los partidos políticos, mira, te los voy a nombrar, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PS, el PPD, el Partido Igualdad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, todos los partidos en los últimos 20 años hicieron algún congreso en que se comprometieron con hacer una asamblea constituyente. Todos los grandes sindicatos, la CUT, la Confederación del Cobre, la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, la ANAMURI, todas las agrupaciones sociales han acordado asamblea constituyente en sus congresos. Ellos sabían esto, sabían que el pueblo quería asamblea constituyente, pero lo más grave,
se habían comprometido con una constituyente el día lunes 11 de noviembre y se dan vuelta de carnero el viernes 15 de noviembre y aceptan un camino que se llama Acuerdo por la Paz, que no dice ni una palabra sobre los crímenes cometidos en las marchas, no dice nada por los muchachos que perdieron la vista, no dice nada por las muchachas que fueron violadas, no dice nada de los asesinatos, no tiene nada que ver con la paz ese acuerdo. Claro. Ese acuerdo es exclusivamente un campuñón de la cúpula para mantener, punto 1, los privilegios del capital extranjero, punto 2, los privilegios de los grupos económicos chilenos, los privilegios de las Fuerzas Armadas, los privilegios machistas, patriarcales, los privilegios de Santiago y los privilegios de la casta parlamentaria. Por lo tanto, este proceso no conduce a una nueva constitución y si hacen una nueva constitución la van a hacer así, claro, a los gatos pardos. Para que todo Gustavo, es súper importante establecer que dentro de esta negociación que se hizo en el Congreso entre gallo y medianoche, también se estableció algo que no deja de ser importante porque también plantea lo que tú dices, de que esta discusión del proceso de este nuevo proceso constituyente tampoco puede tocar los tratados internacionales, que en los tratados internacionales hechos en el gobierno Frey, en el gobierno Lago y otros gobiernos más, el gobierno Piñera también por supuesto, le hemos ido dando todos nuestros recursos naturales a los grandes grupos económicos transnacionales, extranjeros. Hoy día el cobre no es de Chile, hoy día las carreteras no son de Chile. China, que es un país comunista, que muchos reniegan ya de los partidos comunistas, pero solamente hablan de Venezuela y hablan de Cuba, pero resulta que China está comprando el 70% de toda nuestra electricidad a nivel nacional. O sea, van a pasar a ser el 90% van a pasar a ser los dueños de la electricidad en Chile. ¿Y quién dice algo respecto a eso? Bueno, ahí yo celebro que tú hagas la pregunta porque esa es la verdad de fondo. O sea, lo que hay acá de por medio no es que por fin los chilenos van a poder redactar una constitución, las pinzas, no van a poder redactar nada. Aquí lo que va a ocurrir es que el poder fáctico, que no es una persona, ¿no? El sistema bancario, el sistema militar, el Mercurio, las redes nacionales que monopolizan la prensa, la televisión a nivel nacional, con las excepciones de las radios locales y las emisoras como Imagen, ¿no? Claro, ellos se aseguran con este procedimiento de la Convención Constitucional que en esa convención no se puede ni siquiera tocar el tema, por ejemplo, de nacionalizar el cobre. ¿Por qué? Porque como Chile firmó los tratados de libre comercio, en ese caso, si Chile tomara esa decisión en esa convención que representa a la cúpula y no al pueblo, las empresas dueñas del cobre harían una demanda en tribunales norteamericanos y por supuesto ganarían la demanda y el Estado de Chile tendría que pagar hasta el alma, ya tendríamos que hasta los cóndores venderlos para poder pagarle a los señores gringos por la indemnización. Pero además le dicen, mire, usted no puede contrariar los fallos de la Corte Suprema, o sea, la Corte Suprema es un poder que va a quedar por encima del pueblo, que sería la convención, ¿ya? Usted no puede contrariar los fallos de las leyes que dicta el Parlamento. Es decir, el Parlamento, el Congreso Nacional va a seguir emitiendo leyes y si esas leyes son contrarias a lo que dice la Convención Constitucional, va a prevalecer lo que digan los señores políticos del Parlamento. Claro. ¿Estamos? Usted no puede cambiar los fallos del Tribunal Constitucional. O sea, es decir, usted no puede. Es decir, está hecha para que usted no pueda. Claro. Ahora, ¿cuál es el atractivo? Que cada delegado a la convención va a ganar 2,5 millones de pesos. No está mal, ¿verdad? En Chile ganar 2,5 millones mensual es estar dentro del 10% más rico de los chilenos. Entonces, el procedimiento, la seducción para que los partidos políticos se metan en este pantano, me va a disculpar, sí, para que se metan en esta porquería, la seducción consiste en lo siguiente. Usted va a elegir delegado a la convención, señor partido político o señora partida política, ¿no? Pero al mismo tiempo va a elegir delegado consejero regional, alcalde, concejal, gobernador regional, claro, diputado, senador, presidente, y en varias de estas elecciones hay primarias
antes de la elección Claro. y hay segunda vuelta después de la elección. Entonces, Claudio, tenemos 15 elecciones desde el 25 de octubre del 2020 hasta agosto del 2022. Claro. Vamos a tener elecciones prácticamente cada 3 meses. Suma ¿ya? las primarias, las primarias de los partidos presidenciales. Claro. Y en todas esas elecciones, ¿quién pone los candidatos? Los pone la cúpula santiaguina. Claro. Y se la impone a Chiloé. Se la impone, dicen, los pobres coterráneos ahí de Aysén se han sacado la lotería, porque todo el tiempo les imponen senadores de Santiago. Como en Aysén tú eres senador con 15.000 votos. Menos, aquí con 8.000. Aquí en Santiago, en Ñuñoa, un concejal necesita 30.000 votos. Allá un senador que va a ganar 16 millones de pesos mensuales es elegido con 10.000, 15.000 votos. Entonces, es un negocio la política. Se transforma en un negocio, no se transforma en una correa transmisora para... ¿Me estás escuchando bien? Atentamente. ¿Me estás escuchando? Atentamente. Ya, es que salió un letrero aquí. No, perdón la interrupción, pero salió un letrero que me sirve de advertencia. Ya. Entonces, lo que va a ocurrir es que estos señores van a elegir a todas estas autoridades en agosto del 2021, ¿verdad? Ya se terminaron las elecciones, en agosto de 2021. ¿Y qué va a pasar con la constitución que salga, el texto constitucional que salga de la Convención Constitucional? Ese texto constitucional va a entrar en vigencia en septiembre, octubre del 2021, cuando ya esté todo cocinado. Los mismos partidos que mamaron, discúlpenme la expresión, que profitaron de las sinecuras del Estado durante 30 años, van a seguir instalados por 8 años más los senadores, por 4 años más el presidente, 4 años más los diputados. Van a decir, la transición de la vieja constitución de Pinochet y de Lagos a la nueva constitución la van a administrar los mismos. Por lo tanto, no va a cambiar nada. Ahora, ellos son pillos, tienen abogados inteligentes y venales que son capaces de el mismo motivo de la Constitución, la misma frase, decirla de otra manera, los mismos silencios, ponerlos de otra manera. En el papel seguramente va a ser diferente el texto, pero en la práctica el modelo que impone el capital por sobre la especie humana, eso lo antihumano, lo anticristiano, lo antidemocrático, lo antipatriótico que tiene este modelo, que pone el capital por encima de la sobrevivencia de la población. Por eso tenemos más de 100 zonas de sacrificio en Chile, donde se mueren los niños, se mueren los ancianos, respiran aires contaminados y las empresas siguen ganando millones y millones y millones. Ese es el modelo. Por tanto, ese modelo va a seguir igual. Sin embargo, la buena noticia es que en este momento el repudio a este arreglín cupular, que es un arreglín entre quienes, las cúpulas de los partidos, los parlamentarios de esos partidos, el grupo Luxig, el grupo Paulman, el grupo Sayé, el grupo Solari, Piñera, ¿ya? Y el alto mando militar, y el que manda más que todo, el que vigila todo desde arriba, es el gran capital Pompeo extranjero. El gran capital extranjero, para asegurarse de que esta convención constitucional no se salga de la fila, no ponga una frasecita que van a pagar impuestos más grandes los ricos, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el gran capital extranjero? Firma un pacto con Piñera, la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo, que es un club de ricos, el club de los países más ricos del mundo que explotan a los países pobres de Asia y África, América Latina. Son los países que nos explotan a nosotros, ¿ya? Este club de ricos nombra una comisión inspectora. Esa comisión inspectora va a estar aquí presente con abogados, con políticos, con economistas, vigilando que la convención constitucional no diga nada que le falta el respeto al modelo neoliberal y al modelo neocolonial. O sea, que no saque a Chile de su condición de neocolonia, que es lo que realmente ocurre con Chile. ¿Te fijas? Nunca en la historia de Chile, ni siquiera en el siglo XIX, en la época de la reina Victoria de Inglaterra, que dominaba Chile en ese tiempo, nunca Chile tuvo tanta dependencia del extranjero. Y esto es lo que consagra la convención. Y para asegurarse entonces,
los ricos del mundo firmaron un pacto con el señor Andrés Alamán, que tiene así la estatua asegurada como un traidor a la patria, ¿no? Firman un convenio en que dicen que ellos van a mandar los inspectores y van a supervigilar que los niñitos de la Convención Constitucional y las niñitas de la Convención Constitucional se porten bien, ¿me entiendes tú? Y eso es lo más humillante que ha ocurrido, porque significa que no hay soberanía, Claudio, y todo quedan las palabras bonitas de que va a haber una nueva Constitución. Por favor, Claudio, la Constitución es un papel escrito. Claro. El poder real, cuando tiene que atropellar ese papel, lo atropella, se sienta en la ley y después lo someten a juicio y pagan con clases de ética. Claro. ¿Entiendes tú? Entonces, no puede haber una nueva Constitución que nos represente a nosotros, a los pueblos de Chile, si no nace de abajo, si no nace desde cabildos, de asambleas territoriales, de debates, en que el delegado que elijamos para que vaya a la Convención Nacional Constituyente, cuando haya una verdadera Asamblea Constituyente, ese delegado por internet, por Zoom, por streaming, va a estar siendo vigilado todos los días, no va a decir ni media palabra, sino está autorizado por su base. Es decir, el tema político de fondo, desde el punto de vista de la ciencia política, es que la base mande, que la base piensa, decide y controla que sus decisiones soberanas sean respetadas. Eso es lo que no va a lograr la Convención Constitucional, porque es exactamente lo contrario. Claro. Es para que la cúpula piensa, decida y aplasta al pueblo chileno con sus decisiones y sus intereses espurios y antinacionales. Gustavo, yo comparto absolutamente lo que tú planteas. De hecho, yo desde el primer día que se firmó el acuerdo de paz fui opositar a ese acuerdo por lo que te planteé anteriormente. Pero ese acuerdo está. Ese acuerdo está, ganó el apruebo con un 80%. Yo siempre digo que hay una borrachera ahí de la ciudadanía que puede terminar en una resaca bastante grande. Y tú lo graficas bien. Pero también tengo que hacerte... ¿Se nos fue Gustavo? ¿Alexi? Ahí está. Sí, no, sí. Ya, pero la consulta es la siguiente. ¿Tenemos alguna posibilidad, Gustavo? ¿Tenemos alguna posibilidad hoy día, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la transición, desde el punto de vista del poder soberano, de revocar este proceso constituyente y que se transforme en una real asamblea constituyente? ¿Tenemos los espacios jurídicos para poder desarrollar eso? No. La respuesta tiene dos escenarios. El escenario formal que tú planteas, o sea, este es el actual proceso, la ley 21.200, si tú la quieres revocar o modificar, necesitas 2/3 del Parlamento. Vale decir, todos los votos de la nueva mayoría, el Partido Comunista, Frente Amplio, más una cantidad de votos de RN y de la UDI y de Opoli. Con eso hace 102 diputados y haces 26 senadores. Ya. Con eso sí tú puedes modificar esa ley. ¿No? Pero no vas a tener esos votos. ¿Ya? No los vas a tener. Cuando, con todo respeto, cuando una diputada, una joven diputada, ahora hace un par de semanas atrás dijo, queremos cambiar el quórum de 2/3, yo le decía, mire, pucha, qué bueno que quiere cambiar el quórum, pero ¿por qué no se le ocurrió cambiarlo en noviembre o en diciembre del año pasado, cuando le impusieron esta ley? ¿Por qué ustedes llamaron a votar convención constitucional sabiendo que la ley decía 2/3? Ahí hubo un gran engaño, Claudio, porque algunos abogados, hay abogados para todos los gustos, ¿no? Con el respeto que le tengo a mis compañeros y amigos abogados, algunos amigos comunes que tenemos, tuyos. Pero resulta que en el momento en que se aprueba el Pacto por la Paz, se dice que para escribir una línea, una coma, se requiere 2/3. Es decir, para hacer un cambio en el país actual y recuperar nuestras riquezas, participación popular, que se establezca el plebiscito como una institución de la soberanía del pueblo, para cualquier cambio progresista, democrático, se requiere 2/3. Pero para ponerle un freno, para que no cambie nada y para que todo siga igual, necesitas solamente 1/3. 1/3 más 1, todo sigue igual.
los ricos más ricos, los pobres más pobres. Pero si quieres cambiar en favor de los pobres, necesitas 2/3. Pero si Eso es enteramente antidemocrático. Pero, por lo tanto, en ese terreno no hay posibilidades. Y la propuesta que hizo extemporáneamente esta diputada, tú sabes que llegó a la oficina de partes, ni siquiera la pusieron en tabla, o sea, la humillaron. Mire, Cabrerita, usted no se mete en estas cosas porque su partido ya aceptó esto ya y no puede arrepentirse ahora. Debería haberse arrepentido hace un año. Fue una humillación. Sin embargo, no todo en la vida, querido Claudio, ocurre en la cúpula. El 18 de octubre y el 25 de octubre no fueron de la cúpula. O sea, existe una masa viva que se llama pueblo. Y yo, por los años que tengo en el cuerpo y por lo que pude recorrer distintos países del mundo, becado por su excelencia el dictador Pinochet, ¿no? He visto que los pueblos pueden hacer cambios, que los pueblos tienen capacidad de imponer sus designios a las élites. No es imposible, no es un sueño, no es una utopía, no es una quimera. No, el pueblo existe si se une y pasa por encima del sectarismo de los partidos políticos. Yo no estoy hablando contra los partidos para que no existan. No, si ellos quieren existir, que existan. Pero lo que mata a la democracia y lo que anula al pueblo es el sectarismo del partido, que por ganar un diputado más, un senador más, es capaz de vender a su madre, con todo respeto, hacer pacto con el diablo para tener tantos votitos más, un 1% más, un 3% más, y se han vuelto la chiqueta para la izquierda, para la derecha, pactan con el demonio con tal de ganar más votos, porque ganar más votos es un negocio. El gobierno le paga al partido político 1.100 pesos por cada voto. Si tú sacas 1 millón de votos, te van a pagar 1.100 millones. Claro. Es mucha plata. Pero además de eso, están los sueldos de los parlamentarios que pagan una cuota al partido. Y además de esto, Claudio, lo más importante es que el partido, al tener parlamentarios, senadores, alcaldes y concejales, hace negocios en la municipalidad, hace negocio en la Cámara de Diputados, hace negocio en el Senado. Y si no, pregúntenle al senador la UDI que acaba de condenar, ¿no? Pero no es el único. Pero hay o sea, y lo más triste es que parlamentarios que supuestamente son de izquierda, diputados, senadores que supuestamente son progresistas de centro izquierda, fueron a tocarle la puerta a Ponce Lerú, al yerno de Pinochet, para que lo financie. Por debajo cuerda, eso no se publica. Pero cuando le van a tocar la puerta a Rockefeller, a Soros, tampoco se sabe. Tampoco se sabe. Claro. Vinimos a saber años después que el Frente Amplio había recibido financiamiento de Soros, uno de los grandes criminales de Estados Unidos que ha desatado guerras en todo el mundo en los últimos años. ¿Ya? El Frente Amplio. El Frente Amplio. Las cúpulas se mueven discretamente, secretamente, a la hora de pactar con el demonio. Pero el día de las elecciones, ahí te van a ver a la casa, te golpean la puerta con su mejor sonrisa, se lavan los dientes para que queden bien blanquitos y aparecen ofreciendo salud, educación. Pero ¿de dónde van a sacar los recursos para la salud y educación si ellos mismos están votando leyes que favorecen al capital extranjero para que se lleven los fondos que se deberían dedicar a la salud y a la educación? Claro. Entonces estamos ante un zapato chino de que este tema no se puede resolver mediante un pacto de los partidos políticos, mediante una cúpula que se junten. Acaban de juntarse, por ejemplo, los comunistas con los Frente Amplio, pero se juntaron ahora cuando quedaron aislados, cuando les fue mal en la negociación. O sea, durante todo este tiempo, a pesar de que la masa popular, millones de chilenos exigían cambios, ellos estaban uniéndose con fuerzas que no quieren cambios. Pero como les fue mal en la negociación, como quedaron aislados tanto por el Frente Amplio, además el Frente Amplio quebrado por la mitad, y los comunistas aislados, entonces ahora se juntan. Pero ¿por qué no llamaron a la unidad el 18 de octubre, el 25 de octubre? Y no es que síganme a mí. Unidad no significa que tú tengas que apoyarme a mí, significa que nos unimos, ¿verdad?, todas y todos, y generamos un colectivo para salvar a Chile, que se está hundiendo en el pantano. Esto es lo grave de esta conversación, Claudio. Nunca nos olvidemos que ya esta conversación que tenemos tú y yo, hay gente que se está muriendo porque no hay un especialista en el hospital.
se está muriendo porque no se alimentó debidamente en la tercera edad, porque tenía un sueldo decente y las AFP le robaron sus imposiciones y terminaron con un sueldo de hambre en los últimos días de la vida. Hay violencia, hay crímenes, hay un infierno en las cárceles, estimado Claudio. A la hora que tú y yo estamos hablando aquí, en este momento, en las cárceles hay un infierno, es un horror lo que está ocurriendo ahí. Entonces, en el Sename, ¿para qué decir cuando fueron asesinando uno por uno a esos niños del Sename, cuando le arrancaron los ojos, le arrancaron el hígado, le arrancaron el corazón, vendiendo sus órganos vitales? ¿Cuánto negociado hicieron con esos niños que el pueblo chileno puso en manos del Estado y no hay un solo responsable por esos crímenes? Entonces, claro, dicen, ay, usted que dice las cosas de manera tan áspera y tan dura. Bueno, ¿y qué quieren que le diga que un perfume es un vaso de leche que se mueran niños en manos del Estado? ¿O que en la cárcel de San Miguel mueren quemados 83 presos y no hay un solo responsable? Entonces, no, esto es duro. Acostumbrémonos, esto es duro, esto se debe al bombardeo del Palacio de la Moneda, se mueve a la inmolación del presidente, se debe al arrasamiento de todas las libertades de todos los chilenos. Por lo tanto, esto hay que resarcirlo con una voluntad política clara. Que el pueblo mande, que haya cabildos, que haya asambleas territoriales, que haya debate en las universidades, en los sindicatos, y de producto de ese debate surja la nueva constitución. ¿Ya? Y si el pueblo sabe que la nueva constitución surge de ese debate, la va a respetar y Chile va a ser ordenado, va a haber paz, no va a haber necesidad de mandar el golpe a sacarle los ojos a los estudiantes, no, va a estar un acuerdo del gobierno local, del alcalde, del intendente, del gobernador, para que la marcha se haga en tal día, a tal hora, y no va a necesitar más que un carabinero, ¿no? Para que exista paz en la marcha, para que exista orden. Es decir, el orden, el progreso, la paz está en un camino muy claro, la Asamblea Constituyente. La Convención Constitucional es el camino a la confrontación, porque nos van a imponer de arriba para abajo estas mismas cosas que desataron la peor crisis de la historia de los últimos 90 años en octubre del año pasado. Así es, pues, estimado. Bueno, nosotros lamentablemente la conversación está muy interesante, pero tenemos que dejarte porque se vienen las noticias ahora. Pero claramente te dejamos cordialmente invitado para el año 2021 a la vuelta del fin de semana. En cualquier día podemos programar. Nosotros tenemos este programa que lo hacemos con mucho cariño, tratamos de ser lo más pedagógicos posible para que la ciudadanía entienda los procesos que está viviendo el país, que no dejan de ser menores. Y como bien planteas tú, el cuarto poder del Estado, las comunicaciones están absolutamente ligadas a los grandes grupos económicos que defienden. Y que son los mismos dueños, porque Luxig es dueño del Canal 13 y es dueño del Banco de Chile, y es dueño de la AFP, es dueño de la ISAPRE, es dueño de la maderera, dueño de la forestal, dueño del cobre, y así sucesivamente con Sayé, así sucesivamente con el grupo Falabella. El caso de Luxig le da pega a los altos dirigentes socialistas, a los altos dirigentes demócratas cristianos, en sus medios, en sus AFP, es decir, el dinero y la política están totalmente entrelazados. Pero yo también te agradezco tu invitación, saludo a las auditoras y auditores y televidentes de este programa, y les anuncio que en breve, cuando baje el bicho maldito que nos está al acecho, habiendo autorización del Ministerio de Salud, voy a llegar a Chiloé para que tengamos un diálogo con las organizaciones sociales, ¿no? Y voy a hacer también una gira por Puerto Montt y Osorno. Así que espero que tengamos tiempo para dialogar a fondo estas cosas, pero lo que hemos conversado ahora es muy útil. Muchas gracias, Gustavo, Claudio, a ti y a todos los... Y tienes cordialmente este medio de prensa que trata de buscar la pluralidad, de tratar de emparejar la cancha, y que la gente vaya entendiendo estas diferencias que son importantes, que la tengan clara. O sea, cuál es la diferencia entre una asamblea constituyente y un proceso constituyente. Tú lo has dejado clarificado de manera bastante interesante y de manera bastante pedagógica. Y lo que es importante también entender y dejar como reflexión que Chile debe ser uno de los 10 países más ricos a nivel mundial, ya donde están las materias primas más importantes, el cobre, el litio. Chile exporta cobre, litio, vino, salmón, madera, y somos un país extremadamente rico, pero los dineros no quedan acá, los dineros quedan afuera.
ya, y cuando tú te das cuenta que las multinacionales que extraen el cobre no pagan impuestos en Chile, pero cuando una empresa minera australiana, por ejemplo, cuando lleva el cobre que se saca en Chile y aquí no paga nada, en su país tiene que pagar un 30% de impuestos y un 35% de royalty. Y así es un tremendo negocio para ellos. Eso es Chile, un paraíso del desfalco, un paraíso de los grandes grupos económicos, que Chile pasa a ser un paraíso fiscal, donde aquí nadie paga absolutamente nada, donde se pagan sueldos de hambre, donde el 80% del país gana 400.000 pesos, y si le sacas el IVA, si le sacas el 7% del ISAPRE, el 12% de la AFP, termina ganando 200.000 pesos y está endeudado en 20, en 30 veces lo que recibe. Por ende, está 5 horas con sus 200 luquitas en el bolsillo porque ya tiene que pagarlo todo y queda endeudado con mucho más. Hay mucho más que conversar, que has cordialmente invitado a Gustavo, un abrazo cariñoso y nos vemos pronto. Y cuando yo creo que ya pronto deberíamos conversar más en profundidad algunos temas que dejaste al menos los títulos, que no dejan de ser importantes, son títulos relevantes que hay que profundizar. Ya cuál es el rol del Estado, profundizar en este acuerdo, ya y cómo la Asamblea Constituyente se puede instalar, el pueblo puede instalar el debate y la discusión, porque este proceso constituyente va a estar bastante flojo, teniendo presente también que los partidos políticos de oposición tampoco estuvieron a la altura y la cantidad de listas va a ser significativa, por ende la representación de quienes quieren hacer cambio sea extremadamente limitada. Por ende, yo creo que hay muchos temas que hablar, pues, Gustavo. Te dejo un abrazo cariñoso, que te vaya bien y gracias por poder compartir tu historia de vida con nosotros y también por lo que estás luchando, ya que es tener una verdadera representación que cambie el constructo, que cambie la visión, que cambie la constitución, pero que también cambie este modelo perverso que es el modelo neoliberal que se instaló en Chile en los años 80 y que dentro de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría también se profundizaron, y hay que ser honesto y sincero en decir eso. Muchas gracias, saludos. Un abrazo.